Muy buenas tardes, queridos compañeros, compañeras y profesor. Hoy junto a mis compañeros, Camilo Araya, Nicolás Espinosa, Mauricio Reyes y yo, Paola Cisternas, llevaremos a cabo un análisis sobre De Profundis, epístola de Oscar Wilde. Oscar Wilde fue un escritor, poeta y dramaturgo irlandés. También se ha dicho que fue británico, ya que en aquella época Irlanda pertenecía al Reino Unido. Sin embargo, en 1922 Irlanda se separa del Reino Unido, así que se puede decir que Oscar Wilde es irlandés. Se dice también de él que fue una persona muy ingeniosa, ya que desde pequeño tenía un gran conocimiento de lenguas como el francés y el alemán. Su ingenio también se vio reflejado más tarde cuando pasó por el Trinity College de Dublín y luego por el Magdalen College de Oxford. Y más tarde, gracias a los tutores que él tenía en la Universidad de Oxford, este se da a conocer como un portavoz del esteticismo, el cual es un movimiento artístico inglés basado en la doctrina de que el arte existe para el beneficio de la exaltación de la belleza. O sea que esta debe ser engrandecida cueste lo que cueste. Si hay una moral de por medio o alguna problemática social que se vea afectada, eso da lo mismo. O sea, la belleza siempre debe estar primero y siempre debe estar engrandecida. Entonces, ya más tarde, Oscar, convirtiéndose en el mayor exponente del esteticismo, comienza a dedicarse a más actividades literarias, como por ejemplo la publicación de un libro de poemas, conferencias en otros países, y comienza ya a establecerse como una figura muy importante de aquella época. Años después, Wilde contrae matrimonio con Constance Lloyd y 11 años más tarde, cuando ya estaba en la cima de su carrera, ocurrió un escándalo que sin duda le costó su carrera como escritor. Bueno, este consistió en que el padre de un amigo muy cercano a él comenzó a sospechar que Oscar mantenía una relación secreta con su hijo. Entonces, este señor decide enviarle una carta insinuándole que era sodomita. Oscar no duda ni un segundo en responderle y decide demandarlo por difamación. Sin embargo, después de muchos juicios y de muchas pruebas que se presentaron, decidieron condenar a Oscar a 2 años de cárcel y a trabajos forzados. Bueno, hubo muchas peticiones de clemencia hechas a su favor, pero ninguna de estas fue escuchada y lamentablemente Wilde se vio obligado a pasar ese tiempo cumpliendo la pena. Y bueno, es ahí donde Oscar Wilde comienza a escribir una carta a su amante Alfred Douglas, la cual 5 años después de su muerte se convierte en De Profundis. Luego de que Wilde sale de la cárcel, este retoma su relación con Douglas y se reúne con él en Normandía. Luego de esto, ellos viven un tiempo en Nápoles, pero más tarde terminan por separarse ya que sus familias comienzan a amenazarlos. Luego de esto, Wilde cambia de nombre y apellido y emigra a París, donde tras contraer meningitis fallece el 30 de noviembre de 1900 a los 46 años. Algunas de las obras más importantes de Oscar Wilde fueron poemas de 1881, El Príncipe Feliz de 1888, El relato de Dorian Gray de 1890, El crimen de Lord Arthur Savile de 1891 y Salomé de este mismo año. De Profundis es seguramente uno de los escritos más íntimos de Oscar Wilde, debido a que es una carta dirigida a su joven amante Alfred Douglas, quien en un principio solo era su íntimo amigo pero terminó siendo su gran amor. Wilde narra todos los lamentos que le provocó Bossy y la relación que tuvo con él. Se permite el poder encararlo manifestándole su opinión sobre la mala personalidad que poseía, además de demostrar el descontento que le causaron las adversidades por las que lo hicieron pasar tanto él como su padre, tales como la difamación que sufrió y el haber terminado encarcelado por 2 años, cosa que provocó el nefasto término de su carrera como escritor, arruinando su vida por completo. Antecedentes de la época. El texto estaba ambientado en la época victoriana, siglo XIX, pero para ser dicho con más exactitud, entre los años 1837 hasta 1901. Un dato importante es que la epístola fue escrita en el año 1897. Características: época conservadora. Era así, dado que existían muchas restricciones. Se puede suponer que era así debido a que se estaba bajo el mando de la Iglesia anglicana. La homosexualidad era considerada un delito, debido a que era condenado el acto de sodomía. Por esa razón, en el texto, ambos hombres ocultaron su relación, pero de igual manera, gracias a la denuncia por parte del padre de Alfred, Oscar fue privado de libertad. Valores puritanos.
A pesar de ser categorizada como una época puritana en sí, eso no era de esa manera, sino que existía una especie de doble moral por parte de la sociedad. Predominancia del hombre y sometimiento de la mujer. Esto sucede ya que al momento de casarse se debía de hacer una especie de contrato. De esa manera, la mujer dejaba de ser un individuo, pasaba a ser un mero objeto, que solo servía para un desquite sexual, limpiar la casa, cuidar a los hijos. En este primer punto, las mujeres carecían de conocimiento con respecto a una relación sexual. Ellas se enteraban cómo era en las noches de bodas. Publicación. Fue publicado en 1905 por el periodista y crítico de arte Robert Baldwin Ross, también conocido como el albacea de Wilde, ya que se dedicó a recuperar todo lo perdido por Oscar cuando se declaró en bancarrota. En primer lugar, para contextualizar la época, quiero partir hablando de algo que caracterizó este periodo, lo cual fue la moral victoriana. La moral victoriana fue un conjunto de valores, principalmente impuestos por la Iglesia anglicana, que consistían en una muy fuerte represión de la sexualidad, un gran conservadurismo en diversos ámbitos y una nula tolerancia a cualquier delito. Cualquier ciudadano de aquel entonces debía mostrar una conducta acorde a los valores que se consideraban correctos, aun cuando estos solamente fueran una apariencia. La mujer, por otro lado, debía encontrarse dispuesta al trabajo del hogar y estaba muy mal visto que ésta intentara adquirir una profesión. Y bueno, a pesar de la fachada de dignidad y recato que había, existían otras conductas como la prostitución, la explotación infantil, entre otras, que eran permitidas y pasadas por alto. Esto solamente debido a las millonarias sumas de dinero que se obtenían a través de ellas. También se dice que en aquella época, por ejemplo, para bañarse en el mar, la gente utilizaba máquinas de baño que impedían la desnudez, pero aún así siempre había gente desnuda en el mar, por lo que claramente podemos observar que esta imagen de pudor y decencia era parcialmente cumplida dependiendo de lo que el trono británico determinara o dependiendo de la conveniencia de cada actividad. Por otro lado, las clases sociales fueron un elemento que delimitaba a la sociedad de la época según lo que poseían. En primer lugar, tenemos a la nobleza y los grandes aristócratas, que eran familias muy renombradas y que estaban constituidas por apenas 5 millones de personas de un total de 25 millones. También estaba la alta burguesía, principalmente compuesta por hombres de negocios, banqueros y herederos. Ellos sabían que nunca podrían optar a clases sociales más altas, pero aún así sabían que eran quienes realmente manejaban la economía. La clase media intentaba parecerse a la clase alta y consistía en médicos, abogados, pequeños empresarios y comerciantes. Ellos sabían que el orden solo se podía alcanzar a través de una estricta moral religiosa. Y finalmente se encuentra la clase baja o la clase de los obreros y trabajadores. Estos siempre estuvieron a disposición de la disponibilidad de trabajos con pequeñas remuneraciones para poder vivir. Esta clase social tiene un papel muy importante dentro de las revoluciones sociales de la época gracias a la aparición de los sindicatos que significaron una lucha para mejorar las condiciones de vida de estas personas. Otros elementos de la época. Moral religiosa. La Iglesia anglicana concentraba gran parte del poder y exigía una gran sumisión, obediencia y resignación ante Dios. Pero a la Iglesia poco le importaban las personas de clases más bajas o sus necesidades, sino que le importaban las personas que tenían un estatus social más alto. En 1859 hubo una crisis de fe causada por el libro sobre el origen de las especies, publicado por Charles Darwin, el cual, con bases fundamentadas, puso en jaque todo lo que se creía verdadero y había sido dicho por la Iglesia. Aspectos económicos. Hubo un crecimiento económico considerable, gracias al continuo suministro de materia prima hacia la industria por parte de las colonias. La industria textil fue la responsable de haberle dado empleo a casi 40% de la mano de obra. A consecuencia de esto, se dio un rápido proceso de mecanización en la lana y algodón. La revolución ferroviaria permitió el poder desplazar personal y materiales. De esta manera, Inglaterra dejó de ser un país rural y se convirtió en una potencia industrial. Política. Fue un periodo de estabilidad política y reformismo, enfocado hacia lo liberal, a pesar de la batalla que se desarrolló durante casi todo el periodo en Gran Bretaña. La política interna era gobernada por el partido de los Whig, liberales, y el partido de los Tory. Esta época finalizó con revueltas y protestas por parte de los sindicalistas, socialistas, anarquistas y desempleados. Un hecho importante fue que, resultado de la represión de 2.000 soldados y policías armados, fue la muerte de 2 personas y cientos de heridos, conocido como Domingo Sangriento. Abordando la temática de la unidad en curso, el amor en De Profundis se presentó de maneras algo peculiares.
No era el típico amor que se suele escribir en una carta, no se presenta de una manera alegre o amena para el escritor. Él se da cuenta de muchas cosas durante el transcurso de su condena, lo que cambia su manera de apreciar las conductas que tuvo durante su relación con Alfred. Comienza a comprender que era un amor de alguna manera tóxico. Solo existían exigencias por parte de Douglas. No había reciprocidad. Solo una entrega absoluta por parte de Wilde, que no era correspondida. Otra cosa que se muestra en el texto es la incapacidad de Wilde de dejar de amar o dejar de tenerle cariño a Alfred. Y esto no se explica. A pesar de la indiferencia que muestra Bosie, Wilde no deja de amarlo, algo que es completamente ilógico, puesto que lo que una persona busca en una relación generalmente es ser y sentirse amado por la pareja. También vemos que en el texto el amor pasa a ser un objeto, y Wilde le da un uso a este objeto. Él lo usa como un método de supervivencia durante sus momentos más difíciles. Él persiste con este sentimiento para no perderse a sí mismo ni a su esencia. En resumen, lo hace para no perder la cabeza. Podemos darnos cuenta de que una de las perspectivas sobre el amor que se aprecian en el texto es el amor tóxico, debido a cómo Oscar Wilde describe su relación con Alfred y cómo fueron los momentos que pasó junto a él. Gracias a la cita que está en la presentación, pero que igualmente leeré, nos damos cuenta de que Wilde piensa con tristeza, arrepentimiento y hasta con rabia sobre su relación con Douglas. En unos momentos en los que yo debería haber estado en Londres, tú te empeñaste en que te llevara a Monte Carlo, para poder pasarte todo el día jugando, y toda la noche, mientras estuviera abierto el casino. En cuanto a mí, que no le veo el encanto al baccarat, yo me quedaba afuera solo. Te negaste a comentar siquiera fuera en 5 minutos la situación en la que tú y tu padre me habíais puesto. Lo mío era sencillamente pagar tus gastos de hotel y tus pérdidas. También, en otros momentos del texto, el autor expresa que en lugar de sacar buenos frutos de la relación, en vez de mejorar su persona o lograr mayor inspiración para escribir, cosas que cualquiera espera de una buena relación, Alfred le causa todo lo contrario, haciéndolo sentir triste y solo. Bosie, en lugar de darle una sana y hermosa relación, le entrega una tóxica, en la cual Wilde sufrió desde el comienzo hasta el final. El apego inexplicable y la imposibilidad de sentir rencor hacia el ser amado. Para explicar esta manifestación del amor en el texto, usaremos la siguiente cita. Y era inevitable. En toda relación de la vida con otros, tiene uno que encontrar algún moyen de vivre. En tu caso, había que ceder ante ti o dejarte. Por cariño hacia ti, profundo aunque equivocado, por esa incapacidad para el rencor de cualquier clase que en aquel tiempo me caracterizaba, por esas cosas, aunque parezcan tontas, yo cedía siempre. En este fragmento se puede ver que Wilde menciona un cariño profundo pero equivocado. Él es consciente de que el amor que siente hacia Bosie no está bien. Sin embargo, él solo siente el amor, y ante un dilema como el que se menciona, él siempre cedía. También menciona que durante un tiempo él no era capaz de sentir rencor, y tomando en cuenta el amor que sentía hacia Alfred, si él le ofendía o le trataba mal, Wilde no era capaz de enojarse con él. Oscar sentía una obsesión tan grande que perdonaba cualquier actitud mala o dañina de Alfred, y a consecuencia de esto, Alfred continuaba aumentando sus caprichos y de alguna manera le daba luz verde a que continuara perpetuando malas actitudes dentro de la relación. El amor como método de supervivencia. Para explicar esta manifestación del amor, se utilizará la siguiente cita. En menos de 3 años me habías arruinado completamente, desde todos los puntos de vista. Por mi propio bien, lo único que podía hacer era amarte. Sabía que si me permitía odiarte, en el seco desierto de la existencia que tenía que cruzar, y que aún estoy cruzando, no habría peña que no perdiera su sombra, ni palmera que no se secara, ni pozo o agua que no viniera envenenada. Dentro de este extracto, se evidencia claramente la manera de pensar de Wilde durante un momento de crisis en su vida. Él menciona explícitamente que seguía amando a Bosie por su propio bien. Él utiliza el amor para su propio beneficio, lo usa para resistir ante las pruebas que le ponía la vida. Y aunque su desgracia fuera causada por el mismo Alfred, era el amor hacia él lo que le daba fuerzas para continuar. En otro momento de la carta también hace referencia a este uso del amor como manera de subsistir,
y en esta ocasión se refiere a que debe mantener el amor durante el periodo en el que estaba encarcelado, con el fin de conservar la claridad de su alma. Para concluir nuestra presentación, hablaremos sobre dos películas que poseen temáticas similares a De Profundis, invitándolos a ustedes a verlas luego de leer el texto para que así logren apreciar sus similitudes. Boulevard es una película que estrenó en 2014. Fue dirigida por Dito Montiel y protagonizada por Robin Williams. La historia gira en torno a Nolan, un padre de familia que vive feliz junto a su esposa, hasta que conoce a Leo, un joven que lo enamora y quien se convertirá en su amante. El protagonista no asume públicamente su homosexualidad y entabla una relación secreta con este hombre más joven que él. Al ver la película, uno puede notar de inmediato las grandes semejanzas que existen entre ambos relatos, ya que tanto Oscar Wilde como Nolan tienen esposa e hijos. Ambos ocultan al mundo su orientación sexual y terminan entablando una relación a escondidas con un hombre más joven que ellos. Por otro lado, tenemos Holding the Man, dirigida por Neil Armfield y basada en hechos reales. En esta película se nos presenta a Tim y John, dos adolescentes que asistían a un instituto solo para varones y que se enamoraron. Durante la película se retrata toda la discriminación que ambos personajes sufrieron, desde sus familias hasta gente desconocida, teniendo que irse a vivir juntos muy jóvenes. Esto los mantuvo al borde de concluir su relación en algunas ocasiones, pero aún así, ambos intentan seguir adelante. La similitud de esta película con De Profundis es principalmente el hecho de tener que enfrentarse a una sociedad conservadora debido a la intolerancia que existe frente a un amor no heterosexual. Y también, en ambos casos, existe un final bastante desolador. En De Profundis, Oscar Wilde fallece solo y alejado de su tierra natal. En Holding the Man, John fallece de SIDA y en el funeral, la familia de este decide presentar a Tim como un amigo de John, así nunca reconociendo la relación de estos dos.